Ya estamos. Bueno, pues buenas noches sería. Si cierras el micrófono, Joel, para que tengamos mejor. Queremos agradecerte, Enrique, la oportunidad que nos das de poder charlar contigo. Somos afortunados de poder el haberte contactado y agradecemos que hayas atendido nuestra respuesta. Los muchachos que están con nosotros son alumnos y exalumnos de la maestría en investigación humanística de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y los que llevan el curso conmigo de literatura e identidad, pues hemos hecho un recorrido con novelas que abordan el tema de género y el tema de la literatura homosexual, que es donde hemos incorporado la lectura de Fruta Verde, que es el texto pues con el cual nos gustaría que pudiéramos platicar un poco acerca de ello. Todos los muchachos de alguna forma pues ya tienen una semblanza tuya, por lo cual sin querer hacer vamos a decir, a un lado los méritos propios, pues sí quisiera prescindir de ella para poder concentrarme en lo que pudiera ser la charla, ¿no? Entonces, ya varios de ellos tienen algunas preguntas, quizá algunas han sido varias de las que te han formulado en torno a la novela, pero entonces yo creo que podríamos empezar por reflexionar con algunos comentarios que en algún momento encontramos de algunas observaciones que habías hecho, donde te interesaba mucho que en esta novela se pudiera pasar, por ejemplo, del cinismo a que tuviera un contrapeso del sentimentalismo. Entonces, ¿cómo logras manejar, vamos, esos vaivenes, ese pendular entre esos dos parámetros, vamos a decirlos, que hay en la novela? Bueno, ese es el enfoque de la comedia en general, ¿no? La comedia es una sátira sentimental. Se diferencia de la farsa, otro género dramático, porque en la farsa hay una burla muy sangrienta de personajes, pero que son personajes grotescos, que no, en donde el dramaturgo no se tienta el corazón, digamos, para desfigurarlos, para caricaturizarlos. Mientras que la comedia sí, la comedia toma en cuenta los sentimientos, las emociones y demás. Y yo creo que por eso esa visión es más completa, ¿no? Dentro de una novela, y más compleja también, porque nos muestra diferentes facetas de los seres humanos, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo graduarlas, pues eso sí ya depende de, pues del colmillo literario, de qué tipo de enfoque le conviene más a cada pasaje de la novela, etcétera, ¿no? Ahora, habías también señalado que Fruta Verde podría ser tanto una historia de amor como también una reflexión sobre la moral y el sexo, como también una defensa en torno a la libertad. Y creo que esa visión tripartita sobre la lectura de la novela enriquece la posibilidad de interpretarla, más allá de encasillarla sobre una lectura que pudiera considerarse solamente como un texto que se relacionara como literatura homosexual, no solamente. ¿Cómo reaccionarías tú ante esas apreciaciones que luego consideran Fruta Verde dentro de esa literatura, dentro de las novelas gay, que la restringen hacia ese ámbito? Pues mira, a mí no me molestaría que encasillaran esta novela como novela gay, porque lo es. Y en todo caso, yo he escrito novelas históricas, relatos futuristas, cuentos de humor negro, de modo que, y novelas intimistas sobre el amor heterosexual también, de modo que estoy encasillado en tan diferentes géneros que realmente no me importa, ¿no?
Ahora, en la novela, el transitar de la educación sentimental al surgimiento de una rebeldía. El carácter autobiográfico que muchos han señalado, hasta dónde se da la proximidad con la figura del protagonista en ese sentido, como en una novela de formación. Pues sí, es una novela, mi única novela autobiográfica, y no es totalmente autobiográfica, puesto que no pude retratar tan bien como yo hubiera querido a dos de los personajes de la novela, que son Paula Resillas y Mauro Llamas. Yo tenía los modelos de las personas de la vida real, y traté de acercarme lo más que pude, pero me di cuenta de que resucitar a esos seres que eran muy queridos para mí, pues resultaba dificilísimo, ¿no? Y era una proeza que no iba a poder realizar. Entonces, lo único que me preocupó fue que fueran personajes verosímiles, aunque no correspondieran exactamente a sus modelos de la vida real. ¿Y en el caso de Germán? Bueno, Germán, como es un autorretrato, era más fácil para mí. Tiene un ingrediente irónico, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de sus intentos sus primeros intentos por escribir cuentos y todo esto, pues yo creo que practicar el autoescarnio es una beta literaria muy interesante, ¿no? Ok. Aquí una de las muchachas tiene una pregunta relacionada con algo que tú acabas de responder. Si quieres planteárselo, Ana Cristina. Buenas tardes. Un gusto que se vean aquí con nosotros compartiendo en esta tarde. Yo me preguntaba acerca de la similitud o la manera en que se relaciona la época de los 70 a la época del 2020, cómo los personajes de esa época estarían actuando ahora en esta época y qué tan similar sería como la manera de transcurrir de estos personajes en esta época actual. Puede que ya no hubiera en una familia como la de donde Germán, una prohibición tan tajante y tan fuerte contra la homosexualidad, porque cuando ocurre mi novela es el año 79, creo que 78, 79, y es apenas cuando estaban empezando las marchas del orgullo gay en la Ciudad de México, y se fue avanzando mucho terreno en los 40 años que han pasado desde entonces, ¿no? Entonces supongo que hay más tolerancia. Claro, todo esto depende de en qué núcleo social esté uno, ¿verdad? Porque en núcleos sociales muy conservadores, etcétera, pues esos tabús siguen siendo muy fuertes. Ok. Joel, ¿quieres plantear la pregunta en torno a también uno de los señalamientos en torno a la novela gay? Hola, ¿qué tal? Un gusto en conocerlo. Tengo dos novelas leídas suyas, La doble vida de Jesús y ahorita recientemente la de Fruta Verde. Y en la narración, pues vi la constante de los personajes que son parte de la comunidad gay. Mi pregunta, pues, es básicamente, o sea, ¿por qué escribir de personajes gays? Porque pues, son muy importantes en las dos historias, entonces yo quería saber a qué se debe hablar de estas voces. Bueno, mira, independientemente de mis propias experiencias personales, yo creo que todas las manifestaciones del amor son temas interesantes para tratarlos en una novela, ¿no? Yo he escrito estas dos novelas que tú señalas, sin darme cuenta, escribí de hecho una trilogía de novelas intimistas, que son Fruta Verde, sobre amor homosexual, La sangre erguida, que es sobre amores heterosexuales, y La doble vida de Jesús, que es un amor transexual, ¿no? Entonces creo que explorar cómo pueden ser estos romances en parejas que sean o no
marginales, ¿no? Pues es interesante para mí como novelista y por eso emprendí esa tarea. También he escrito algunos cuentos de tema gay, concretamente en Amor de Segunda Mano, el último cuento, que se titula La gloria de la repetición. Es digamos, un borrador de Fruta Verde, ¿no? Aunque hay muchas cosas diferentes. Okay. Ignacio Solares dice que en Fruta Verde lo intelectual y lo sensual resultan ser las servidoras del deseo. ¿Cómo será esto en la vida de Mauro, en la vida de Germán y de alguna manera también con Paula? Bueno, lo que pasa es que en este caso la relación de Mauro con Germán es una relación de maestro con discípulo, ¿no? De hecho, lo dice al final el personaje, que es como las relaciones de Sócrates con Alcibíades, ¿no? Que llegaban, que eran también un proceso de seducción al mismo tiempo, que eran relaciones de maestro-alumno, ¿no? Y entonces creo que eso es importante porque Germán está en un momento de aprendizaje, todo lo que el mundo que le ofrece Mauro es muy atractivo para él porque le está descubriendo cosas muy importantes, etcétera. Y eso, pues, finalmente también se convierte en un elemento de la seducción, ¿no? O sea, digamos que Mauro seduce a Germán por el lado del intelecto, en gran medida, y por el lado del encanto personal, ¿no? Porque claro, es muy simpático, que hace que Germán se la pase muy bien, ¿no? Creo que ahí es bien interesante el personaje de Mauro, ¿no? Porque de por sí es un ser que pudiéramos decir extravagante, porque es llamativo, pero es una persona culta, con una plática muy seductora, y también más allá de querer tener, vamos a decir, la correspondencia física con Germán, lo que está haciendo es desarrollar el arte de la seducción. Como que está siendo muy ovidiano en ese aspecto, ¿no? Porque él está siendo paciente y está buscando las formas de ir en ese ser su mentor, pues el irlo cautivando, el irlo seduciendo, hasta que finalmente pues cae rendido. Así es, lo has definido muy bien. Sí, ok. Bueno, Carlos tiene una pregunta sobre un aspecto interesante sobre los elementos de intertextualidad. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta clase. Yo quería preguntarle, yo vi varios elementos intertextuales en su novela y me parece muy importante lo que influye en los personajes, estos libros, como la tía Julia, los libros de Marx, de Engels, incluso los boleros. ¿En qué sentido la literatura marca un destino en los personajes? Incluso me parece que es muy quijotesco, no sé si pueda definirlos así también. Los personajes leen algo y de algún modo es una búsqueda por la libertad. Pues sí, hay una ambos personajes son gente que vive la literatura, e incluso Paula también vive la literatura, porque ella es una muy buena lectora, ¿no? Cautivada por este libro de Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, creo que mencionas a los boleros, desde luego que son una parte muy importante de mi educación sentimental, y yo quise que figuraran en primer plano en esta novela. De hecho, el título es de un bolero que todos lo pueden escuchar en YouTube, en la versión de Ana María González. Es una maravilla ese bolero. Pero curiosamente, fíjate que lo que me disparó todo fue una especie de reminiscencia proustiana al escuchar una canción que menciono al principio de la novela, que es de Harold Melvin y los Blue Notes, que se llama Tell the World. Y entonces yo la escuché de pronto, no me acuerdo en dónde estaba, pero escuché esa canción y se me vinieron así todos los recuerdos de lo que había pasado pues 25 o 30 años atrás.
que en el momento en que escribí la novela, porque la escribí ya pasaron 14 años, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a sentir una inquietud muy grande por hacer una novela sobre esa época de mi vida. ¿Hasta dónde en esos elementos de intertextualidad Germán y Mauro encarnan también esa relación amorosa y pasional como la figura de Wilde y Bossi? Hay esa duplicidad de vamos a decir, de retomar esos lances amorosos de la literatura. Bueno, es una referencia, ¿no? Realmente no creo que tenga mucha similitud la historia de ellos dos con la de Wilde y Bossi, que finalmente Bossi es una especie de vampireso, ¿no? Un amante cruel que fue finalmente muy ruin con Oscar Wilde, ¿no? Es una broma que hay entre ellos dos, ¿no? Y de hecho al final el narrador, que es Germán, dice que acabó siendo no Bossi, sino Herbert Ross, que fue el amigo y albacea de Oscar Wilde. Okay. A lo largo de la novela, comentamos al principio, bueno, pues hay un humor que se va destilando, ¿no? Y hay como diferentes matices donde se puede hablar de la parodia, incluso de la sátira, de la ironía, y todos los personajes adoptan una serie de máscaras como en un escenario un tanto carnavalesco, ¿no? Cada quien usa su máscara y se las va quitándose o se va cambiando de máscara según es el papel que tengan que desempeñar, ¿no? Pero ¿cómo juegas tú con esas variantes del humor? Por ejemplo, con esos tintes de ironía, del puritanismo de Paula cuando sorprende las experiencias sexuales de Kimberly, Raimundo o de su primo Baldomero, o cuando Mauro, después de la paliza tan tremenda que le ponen, siempre después de una situación o una mala pasada, siempre sale con un humor negro airoso de la situación. Bueno, yo creo que el humor negro es una operación de alquimia que nos ayuda a defendernos de cosas que podrían destruirnos, ¿no? Entonces, uno trata de extraer placer del dolor a través del humor negro. Y esta es una característica que tiene sin duda Mauro Llamas, ¿no? En cuanto a Paula, bueno, pues observar esos arrebatos de cólera puritana, ¿no? Que ella tiene, pues creo que con cierta distancia irónica resultan escenas muy cómicas, como cuando le hacen un juicio a Kimberly, porque se acostó con un chavito ahí en Tequesquitengo, ¿no? Esta era es un personaje que tiene eso, pero que yo no quise manejar únicamente como una figura ridícula, ¿no? Sino también tratar de verla, de comprenderla, ¿no? Más a fondo y de ver cuál es su pequeño drama íntimo también, ¿no? Y en eso, pues los personajes son pues bastante trágicos, ¿no? Porque tienen una lucha interna por lidiar, por un lado, con sus demonios internos para declarar muy bien cómo dar cauce a lo que verdaderamente quieren y luchar con esa moral recalcitrante que impera o luchar con la presión social, pero realmente son personajes que sufren, que padecen, que les cuesta mucho trabajo el hacer lo que les puede dar quizá un sentido de felicidad, ¿no? Mira, los personajes sufren en efecto, pero no son trágicos, son más bien melodramáticos, porque la tragedia es otra cosa donde interviene mucho
el destino, que está como una fuerza que está por encima de los personajes y los arrastra hacia un desenlace terrible, ¿no? Pero esta es más bien dentro del melodrama. El melodrama está muy desprestigiado porque todo el mundo lo identifica, por ejemplo, como las telenovelas, ¿no? Pero pues, ha habido excelentes melodramas, películas extraordinarias, algunas de mis preferidas, como una que yo menciono en esa novela, Esplendor en la hierba, ¿no? Y yo logré, me parece, en mi último capítulo, Ofrenda, ¿no? Hacer que mucha gente llorara. Y esa es una de mis mayores orgullos como escritor, porque ese capítulo final, yo tardé 3 meses en escribirlo. Y paradójicamente lo escribí al principio, porque yo estaba pensando que iba a ir en el primer capítulo, y luego me di cuenta de que podía quedar mejor al final, y ya después le añadí el asunto de la entrega del manuscrito en el sueño, ¿no? De Germán. Pero ese es un capítulo que yo trabajé, porque yo tenía un escrúpulo, digamos, ¿no? O sea, me daba pena que se pensara, ¿no? Que yo creía, que yo creyera que la vida íntima de los escritores es tan interesante como, por ejemplo, la de los actores de la farándula, ¿no? Que como siempre hay muchos chismes alrededor suyo, pues todo el mundo quiere saber, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaba, la única manera como me puedo redimir de esto, ¿no? Es elevando el estilo, ¿no? Depurándolo al máximo. Y en eso me esmeré mucho en el capítulo de la ofrenda, sobre todo. Ok. Otro de los quizá elementos que también unifican a los personajes, creo yo, es la soledad con la que van de alguna manera llevando a cuestas, ¿no? Y también en el caso, pues sobre todo de Paula y de Germán, pues quizá, bueno, en el caso de Paula, pues la culpa, en el caso de Germán, pues cierta incertidumbre por no saberse todavía cómo definirse, vamos a decirlo así. Y en el caso de Mauro, pues cómo enfrentar un poco esos rechazos a los que la vida le ha enfrentado, ¿no? Pero son personajes solitarios y irónicamente porque están rodeados de mucha gente. Pues no, eso te iba a decir, Paula no es ninguna solitaria, ni tampoco los demás, ¿no? Lo que pasa es que sí, como está en una doble vida Germán, ¿no? Él es el que podríamos considerar que es un personaje solitario, digamos, porque no tiene, no puede revelar una faceta de su personalidad con el grupo de su familia y de los amigos, etcétera, etcétera. Okay. Volviendo a Paula, es un personaje que a ratos pareciera que toda su lucha interna con ese deber ser le viene genéticamente. Todo lo achaca a su ascendencia, a los años de infancia que tuvo ahí en España, a lo que su madre de alguna manera le contaba, y esas pláticas que tiene incluso con el retrato de su madre, ¿no? Y entonces, cómo se aferra a ella esa moral ciega y cómo se sabe una mujer pues, que está todavía muy de buen ver a sus 42 años y que puede convertirse en una figura muy atractiva y que con la intervención de Pavel, pues ella puede también llegar a experimentar deseo, pero lo reprime. Entonces, ¿cómo se debate en todo esto? Porque a veces como que ella se justifica, se quiere liberar, pero luego, pues así esa flagelación constante, ¿no? Y luego sus amigas con las cuales se refugia y luego
al final de cuentas, pues cómo se da cuenta que sus amigas pues viven en esa represión porque están amargadas, ¿no? Pues mira, la herencia materna es muy importante en la personalidad de Paula, porque su madre es una campesina analfabeta española, de un pueblito, que en mi novela es un pueblito de Asturias, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y ella, digamos que le transmitieron esa moral un poco de la Edad Media, que era la que tenían los campesinos españoles a principios del siglo XX, ¿no? Y entonces, como eso fue lo que ella aprendió, ella lo quiere aplicar al pie de la letra. Es un personaje a quien ya no le tocó vivir esa gran transformación que hubo en los años 60, que fue una rebelión cultural, una rebelión juvenil, ¿no? Que derribó muchos prejuicios, ¿no? Pero en el caso de ella, como no le tocó vivirla, se mantiene atada a esa moral antediluviana que le inculcó su madre. Que el hecho de que fuera analfabeta es muy importante, porque obviamente un analfabeto se tiene que aceptar acríticamente la moral que le enseñan en la iglesia, ¿no? La moral judio-cristiana tradicional, ¿no? Ahora, en cuanto a la relación con las amigas, yo creo que ahí se da mucho un fenómeno que seguramente muchos de ustedes han observado en la vida real, ¿no? De cómo las personas hacen pactos de infelicidad, de decir, qué bueno que estamos jodidas y vamos a seguir acompañándonos, lamiéndonos las heridas, ¿no? Es algo muy terrible realmente que tienen algunos seres humanos, ¿no? Porque además esos pactos hacen que la gente se esté vigilando de cuidadito e infringe las reglas, que es algo que Paula finalmente le pesa mucho en el momento en que está enamorada de un muchachito, ¿no? Porque cómo va ella de pronto a revelarle a sus amigas y a sus propios hijos que está emboletada en una relación condenable desde el punto de vista de esa moral pacata clase mediera, ¿no? Entonces ese es el conflicto que ella tiene, ¿no? Ahora, lo curioso es que es una persona que supuestamente lee mucho, pero pues las lecturas no le van ampliando, vamos a decir, su criterio, sigue siendo muy obcecada en sus ideas, como que pareciera que nada de lo que llega a posibilitarle una manera de contemplar el mundo de diferente manera, pues su moral recalcitrante pues se lo niega, ¿no? Porque hay textos interesantes que leer que le permitirían una visión pues más amplia de las cosas y no. Es verdad, pero ella la lectura no la hicieron ella, ¿no? Y fíjate que ese es algo bastante común en aquella época, porque, por ejemplo, yo acabo de leer algunos testimonios que hablan que, por ejemplo, Alfonso Reyes era bastante despectivo con los contemporáneos, particularmente con Villaurrutia y con Novo, que eran los más afeminados, ¿no? Y a sus espaldas ya, ay, esos putos, etcétera. Entonces, ni siquiera un hombre de la cultura enciclopédica que tenía Alfonso Reyes estaba libre de esa homofobia, ¿no? Entonces, creo que eso depende mucho de ver un diferente ambiente en donde esas cosas ya no pesan tanto, ¿no? Que es lo que determina que alguien se libere o no se libere. Okay. En el caso de Mauro, un personaje que se rige por satisfacer sus deseos y se convierte, por ende, quizá en una persona que al hacerlo, pues está provocando constantemente la reacción social. En algunos textos críticos que encontraba lo calificaban como un dandy. ¿Hasta dónde encarna esta figura Mauro? De provocador, de ser un rebelde con causa. Pues creo que eso de calificarlo como dandy es bastante disparatado, ¿no? Sí. Él está escribiendo
una obra, ¿no? Sobre un dandy que fue Oscar Wilde, pero él no era un dandy, ni creo que yo lo haya retratado así en mi novela. Pero el ser una persona, llega a ser una persona transgresora en el sentido que en aras de actuar, de que su modo de actuar y su modo de hablar vaya en correspondencia a satisfacer sus propios deseos y que en eso conlleve a que muchas veces vaya a provocar la reacción social en demérito quizá de sus amigos, como en el caso de Germán. A ver, ya regreso, fui por agua, ¿eh? Okay. En cuanto a que es un transgresor, sin duda alguna. Y no solo eso, sino que es un provocador, ¿no? Yo creo que Mauro, como algunos otros homosexuales que yo he conocido, ¿no? Deciden, digamos, en lugar de estar a la defensiva, ¿no? Pasar al ataque, ¿no? Y entonces asumirse de una manera agresiva ante los demás, ¿no? Que en el caso de Mauro, como además tiene un gran sentido del humor, esas agresiones le logran que él conquiste a mucha gente con ellas, ¿no? Entonces, esa es una manera de ser, pero los dandies eran tipos muy elegantes que de hecho querían hacerse, distinguirse por su manera de vestir, ¿no? Porque querían ser de sí mismos una obra de arte en cuanto al cuidado de su indumentaria, su peinado, etcétera, etcétera. Y creo que Mauro no es así, ¿no? ¿Como Salvador Novo? Novo sí se parecía a eso, más Sí, en la juventud. Okay. Bueno, en Germán, una de las frases que es contundente cuando está hablando con su madre, cuando ya se están desnudando sus almas. En México la sinceridad es un acto suicida. Yo creo que es una frase contundente en la novela que va más allá de lo que es el revelar lo que es la autenticidad de las personas, ¿no? Como que es el liberarse de las máscaras. Como que... Creo que es verdad, ¿no? O sea, México es un país terriblemente hipócrita. Sí. Y eso nos lleva al mundo de la cultura, ¿no? Con el cual también zarandeas con singular alegría. ¿No? Ese retrato, vamos a decir, casi valle-inclanesco del mundo de la cultura, sigue siendo tan rufianesco y tan a veces esperpéntico como Mauro lo describe. Bueno, ese retrato yo lo hice en El miedo a los animales más que en esta novela, ¿no? Aquí aparece un poco porque él siente que le están cerrando las puertas ahora como dramaturgo después de un inicio muy exitoso, ¿no? Y que entonces tiene que estar luchando contra el ninguneo, etcétera, etcétera. Digamos que es una pequeña pincelada de lo que desarrollé mucho más ampliamente en El miedo a los animales, ¿no? Uh-huh. Sí, pero aquí hay un gran contraste porque pues Mauro ha recibido un reconocimiento y es una figura destacada. Y cuando va a proponer en primera instancia su obra, pues es rechazada porque no está dentro de los parámetros, vamos a decirlo así, según lo establece, vamos a decir, la política cultural, y todos de alguna manera danzan según lo que dicta, ¿sí? Entonces todos están sometidos o pena de ser vetados por el sistema, ¿no? Entonces también ahí se refleja pues esa hipocresía que se extiende no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito social, al ámbito cultural, ¿no? Pues sí, en efecto, eso ocurría sobre todo en tiempos de Margarita López Portillo, que es cuando ocurre ese momento de la novela. Ok.
Bueno, se incorporó otro de los estudiantes, Jesús Sierra. ¿Quisieras plantearle algo al autor? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda respecto al propósito o a la, digamos, no tanto al tono o a la voz o a la gestación de los personajes, sino más bien a la cuestión del retrato o del retrato social enfocado en el realismo. Yo lo he visto, el miedo a los animales, ¿sí? En esta novela también, en Uno soñaba que era rey, ¿sí? Y bueno, tengo entendido que El vendedor silencio, sé de qué trata, no lo he leído, pero todos estos personajes de alguna manera tratan de romper con cuestiones establecidas y de alguna manera eso hace una novela de denuncia, sin importar el ámbito en el que se está desarrollando, puede ser el periodismo, puede ser el narco, y ¿hay algún hilo conductor en ese sentido dentro de su propuesta literaria o considera usted como un ejercicio casual? Bueno, mira, yo creo que el mejor vehículo para hacer denuncias es el periodismo, no la novela. Y menos novelas con personajes totalmente ficticios, ¿no? A mí lo que me ha interesado es hacer la reconstrucción de la sociedad en la que habitan mis personajes, porque ese ambiente determina su conducta en gran medida, ¿no? No absolutamente, creo que ahí yo he ido evolucionando mucho, porque por ejemplo, entre Uno soñaba que era rey y por ejemplo Fruta Verde, pues hay una gran diferencia en ese sentido, ¿no? En Uno soñaba que era rey, los personajes son un fruto de su condicionamiento social, y aquí yo creo que ya no pasa tanto así, ¿no? Pero sigue existiendo, sigo viendo como un telón de fondo, ¿no? El México en el que ocurre esto, ¿no? Porque creo que es la mejor manera de recrear tanto a los personajes como a la circunstancia en la que están, ¿no? No viven en el aire, ¿no? No viven en un país del primer mundo, viven en un país con terribles injusticias, con racismo, con clasismo, y eso es algo que hay que hacer para mostrar bien el mundo en que habitan, ¿no? En la construcción de la novela Fruta Verde, ¿cómo descubriste la voz que debían de tener los personajes para mostrar su interioridad? En el diario de Germán, en ese monólogo vamos a tener casi confesional de Paula, o en ese discurrir de Mauro. ¿Cómo vas identificando cuál es la voz que le corresponde a cada personaje? Bueno, yo quise darle variedad a las voces narrativas, ¿no? Narrando de distintas maneras. Por ejemplo, Germán en algún momento está escribiendo un diario, ¿no? En algún momento se reproduce una carta de las que está escribiendo Paula, ¿no? Y pues todo eso me pareció interesante porque, sobre todo porque como los capítulos de Mauro y de Paula están escritos en tercera persona, ¿no? Yo quería pues meterme un poco más a fondo dentro de su alma, ¿no? Y para eso es bueno hacerlos hablar, ¿no? Que se manifiesten de una manera muy directa, porque creo que además el diálogo es el instrumento perfecto para caracterizar a los personajes. Uno no sabe realmente bien cómo son hasta que están hablando, ¿no? Y entonces fue esa la intención que tuve de alternar distintas voces narrativas, ¿no? En ese proceso creador de la novela, ¿qué es lo primero que mueve el engranaje? ¿Es el tema, la construcción de una situación,
o el personaje en sí. Aquí fue, como tú mencionaste, una canción que detonó toda una vorágine de recuerdos y de ahí empezaste a la reconstrucción de la memoria. ¿Cómo empiezas a construir una novela? Pues es un proceso raro porque no interviene la voluntad generalmente en él, ¿no? Yo creo que las mejores ideas son las ideas que un escritor no busca, ¿no? Sino que uno recibe en momentos en que tiene la mente receptiva, probablemente porque está en un rato de ocio, ¿no? A mí, por ejemplo, uno de mis cuentos más antologados, que es Hombre con Minotauro en el pecho, de amor de segunda mano, se me ocurrió cuando yo estaba platicando con mi primera esposa en un restaurante yucateco, ¿no? Y empecé a decirle, ¿te imaginas que un niño le pidiera un autógrafo a Picasso y que el Picasso en lugar del autógrafo le hiciera un tatuaje en el pecho? Y así se me fue ocurriendo y se me fue ocurriendo casi todo el cuento en esa misma comida, ¿no? Y entonces esos creo que son las mejores ideas. Hay otras ideas que uno batalla más, que tienen un largo proceso de maduración, ¿no? Pero creo que estas cosas, en este caso, no había mucha invención de mi parte, ¿no? Porque estaba escribiendo de algo autobiográfico. Y en ese caso, la dificultad era el enfoque que le iba a dar a la novela y cómo iba a seleccionar esos momentos del pasado que eran los que me interesaba incluir dentro de la novela, ¿no? Porque las cosas no fueron exactamente así como yo las presento en este libro, ¿no? Cuando estás en el proceso ya de ir avanzando, ¿cómo sabes qué elementos vas condensando y cuáles vas discriminando en la historia? ¿Qué elementos cómo vas depurando y decir, no, esto hay que sacarlo porque esto es lo que construye? O sea, ¿qué cambios, por ejemplo, llegaste a realizar en Fruta Verde que dijiste, bueno, esto no funcionó, mejor lo manejo de esta manera, o esta situación que pensaba manejar? Bueno, con lo que ya te dije de cambiar el primer capítulo que fuera al final, y también un pasaje donde el jefe de Mauro y de Germán en la oficina, la Chiquis, contaba una historia terrible de un amante que está a punto de matarlo en un hotel, y que después pensé que ya quedaba un poco de más, ¿no? Que sobraba, y la quité, y bueno, debo haber quitado algunas cosillas por ahí, pero no mucho. Ahora como los escritores trabajamos en computadora y la computadora permite muchas correcciones, permite cambiar cosas de lugar y demás con bastante facilidad, pues creo que ya, por lo menos en mi caso, no hago tanta poda al final. Lo que hago es mucha corrección de estilo, ¿no? Detalles que no me gustan y que hasta que ya quedo satisfecho, sigo trabajando, ¿no? Pero así de escribir episodios y eso, no. Okay. En el momento actual, ¿cómo ves Fruta Verde? En esa mirada autobiográfica, ¿cómo ves a la novela dentro Pues, de tu marco de obras que has escrito? Pues mira, me siento muy satisfecho de haberla escrito, porque creo que de todas mis experiencias, esta es la que me parecía más digna de un tratamiento literario, ¿no? Yo no soy un escritor que incurra mucho en la autobiografía, de hecho, esta es la única que he escrito así, ¿no? Y entonces, pero creo que hice bien en escribirla, ¿no? Porque pues fue una experiencia bastante liberadora, ¿no? Y creo que ha tenido buena respuesta de parte de los lectores y siento que me la agradeció mucha gente, ¿no?
el erotismo en la novela fue algo que se dio, algo deliberado, algo accidental. Fíjate que tengo un hermano mío se burlaba de mí porque decía que yo me pinté muy galán en la novela. Pero la verdad no me pinté así porque yo creyera que fuera un Adonis en aquel tiempo, Con sino esa porque, playera roja y los pectorales. sino porque es la manera como Mauro ve a Germán, ¿no? O sea, es Mauro visto a través del filtro de Germán. Y es evidente pues, que a Mauro le gusta, ¿no? No es que yo me haya querido pintar como un galanazo, ¿no? Entonces, creo que eso, pues es uno de los aspectos del erotismo, ¿no? Luego, por el otro lado está un erotismo más torturado, que es el de Paula, ¿no? Con el deseo que siente por este muchachito, ¿no? Una mujer que se condenó a ser esposa de un solo hombre, que después de su divorcio ya no quiso tener ningún amorío con ningún hombre, ¿no? De pronto ve esto y cree que puede ser una posibilidad para ella, pero finalmente acaba siendo ella una víctima de la propia moral que ha enarbolado. No sé. Bueno, no quiero monopolizar las preguntas. De las invitadas, ¿alguien más que quisiera plantearle una pregunta? De los estudiantes, ¿alguna pregunta adicional que quisieran realizar? A mí se me gusta hacer otra pregunta. Adelante, Carlos. Sí, disculpe, también yo quería preguntarle esta construcción del macho, ¿cuál será el origen? Porque usted menciona a Juárez, ¿no? Juárez es como una especie de símbolo del macho, una voluntad que no se quiebra, pues. Y yo lo noto, por ejemplo, incluso como que este estereotipo también en su novela más reciente, con Carlos de Negri, y aquí lo noto también con Luis Mario. Pero a mí me gustaría saber esta construcción de dónde se origina. Usted se Pues remonta a Juárez, pero... ¿Sí? de la propia vida, ¿no? Vivimos en un país de machos en la actualidad, el machismo está en su mayor efervescencia con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Que le dio, digamos, un segundo aire a este lacra social que yo considero que es el machismo, ¿no? Yo hice una crítica muy fuerte del machismo en mi novela La sangre erguida, más que en estas que tú mencionaste, porque ahí yo quise como ver cómo en los machos siempre están pendientes de una especie de tribunal de la virilidad que puede condenarlos de una manera terrible si, por ejemplo, le confiesan a sus amigos que tuvieron una disfunción eréctil o que una eyaculación precoz, que son cosas que en México los machos nunca se cuentan entre ellos. Ellos se podrán contar que hicieron conquistas y todo, pero estas cosas que son un poco más penosas, jamás las oirás en una cantina. Entonces yo quise burlarme de esta obsesión por ser infalible, ¿no? En el sexo y mostrar además cuáles son los estragos muy terribles que provoca entre el desarrollo de la personalidad, ¿no? A través de tres personajes que tienen fuertes conflictos con sus miembros viriles, ¿no? De eso se trata La sangre erguida. Por ejemplo, de algún modo no son como endriagos, como lo describe Sayak. Los endriagos, bueno, los endriagos son monstruos, ¿no? De la época de las novelas de caballería, ¿no? Digamos que un macho en algún momento de su borrachera se puede volver un endriago, ¿no? Pero en la vida real es un tipo más bien lastimoso, lleno de inseguridades, que trata de disimular, mostrando hacia el exterior que es un hombre de hierro, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más?
Oye, Enrique, los premios literarios, que ya son varios los que has recibido, ¿qué representan para ti? Pues mira, son unas gratas sorpresas, ¿no? Que me estimulan para seguir trabajando, me dan una ayuda económica, ¿no? Y en ese sentido, pues los disfruto mucho, pero no creo que los premios consagren a un escritor, ni siquiera el premio Nobel, ¿no? Yo creo que los buenos lectores saben que a veces los premios Nobel son un fiasco. A lo mejor tengo una pregunta incómoda, pero no es difícil sucumbir ante la tentación de sentirse hasta cierto punto de estrellita marinera cuando ese es el reconocimiento que puede ser muy merecido, ¿no? Pero luego tenemos mucha crítica que a veces es demasiado laudatoria, vamos a decirlo así, en aras de ir creando también estos mitos que necesita la cultura literaria, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear el reconocimiento, o sea, desde la perspectiva del escritor? ¿Cómo decir, sí, bueno, es un premio, sí lo merezco porque es una obra bien trabajada, porque sí hay un oficio que merece también ese prestigio, pero cómo mantenerse en un equilibrio y no caer en esas hipocresías que tú bien señalas en tus novelas? Pues mira, suponiendo que los premios le inflaran el ego a un escritor, hay muchos otros factores que se lo desinflan de inmediato, como son, por ejemplo, la pequeñez del público lector en México, el bajo nivel educativo, y todo eso que hace que un escritor en México pues difícilmente pueda ser una celebridad, ¿no? Lo puede ser mucho más fácilmente un futbolista, un cantante de tecnocumbias, etcétera, pero los escritores somos finalmente marginales a pesar de que tengamos esos premios, ¿no? Entonces yo creo que es difícil que alguien se pueda llegar a ensoberbecer mucho con ello. Incluso en la novela llegas a mencionar, ¿no? Que cuando creo que Mauro le dice a Germán que vivir de la literatura, pues es hacer morirse de hambre, ¿no? No obstante, el dedicar tu vida de lleno a la literatura, ¿para ti qué representa? Pues una gran fortuna, ¿no? Creo que he sido muy afortunado por poder dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Y eso pues lo considero un privilegio, ¿no? Extraordinario que quisiera mantener hasta mi muerte, a pesar de que algunos libros míos no se vendan tanto como otros, ¿no? Me parece normal, no todo le puede gustar a todo el público. ¿Anhelas un público en particular? ¿Te diriges a un lector en particular? ¿Te gustaría un lector? Yo realmente me dirijo a cualquier lector que esté dispuesto a hacer un esfuerzo imaginativo para complementar el significado de una obra, ¿no? Y esto no necesariamente quiere decir que sea un lector muy culto, ¿no? Yo me he topado, por ejemplo, con lectoras en las cárceles, ¿no? Que he descubierto que tienen un gran nivel de identificación con los personajes y que se meten en mis obras, ¿no? De una manera extraordinaria. O por ejemplo, una vez una mujer que trabajaba en una maquiladora en Hermosillo me contó que les había leído mi cuento El Matadito a los obreros de la maquiladora. Y decía que las reacciones habían sido así de que lloraban algunos. Entonces, a mí realmente lograr eso con ese tipo de lectores me parece una maravilla y la mejor recompensa que puedo tener. ¿Cuáles son tus autores de cabecera a los cuales tú vuelves eventualmente? Bueno, mira, yo soy un lector de poesía, no la escribo, pero sí la leo.
y me encanta, por ejemplo, Rubén Darío, creo que es el máximo mago de la lengua española. Y casi siempre cuando yo estoy escribiendo una novela o un libro de cuentos, me pongo a leer poesía, ¿no? También poesía mexicana, por supuesto, a López Velarde, a Sabines, a Paz, etcétera, ¿no? Leerla o releerla, porque por fortuna la poesía es uno de los géneros que son inagotables y siempre te va diciendo cosas diferentes en cada relectura, ¿no? Yo hice mi tesis sobre un poeta novohispano, Emilio Sandoval Zapata, mi tesis de licenciatura, que es un poeta extraordinario de la época de Sor Juana, ¿no? Poeta barroco, me gusta mucho la poesía del siglo de oro, desde Garcilaso hasta Sor Juana, ¿no? Y entonces, eso es algo que disfruto mucho. Obviamente también leo bastante narrativa, ¿no? En esta pandemia he tenido maratones de lectura estupendos. He leído las obras completas de Hemingway, las obras completas de García Lorca, las obras completas de Truman Capote, biografías de los tres. Leí La leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que son las vidas de santos en dos tomos bastante gruesos de la Edad Media, ¿no? Y entonces, pues realmente aproveché muy bien el tiempo. Ya no quiero que se acabe la pandemia. Ok. Zuli, otra exalumna, tiene una pregunta que hacer. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Con lo que comentaba ahorita el compañero sobre esta imagen del macho, me hizo pensar un poquito si tomamos en cuenta los ambientes, ya sea como del cabaret, de las vestidas, esto como otro México que está presente, pero solo de noche, y cuando son las luces de reflectores, y donde también se podría ver una contraparte, ¿no? De la idea del macho, de estos hombres grandes que se visten de alguna manera con un personaje en donde se feminizan. ¿Existiría la posibilidad de explorar este escenario? Pues creo que ya lo hice yo en la doble vida de Jesús, que cuenta la historia de un candidato a la alcaldía de Cuernavaca que tiene un tórrido romance con un transexual, precisamente, ¿no? Y bueno, ahora que mencionas eso, yo creo que si hablamos de valor, ¿no? De valor, yo creo que un travesti necesita mucho más valentía que un sicario del narcotráfico, porque para ir a pararse en una esquina a ver quién lo levanta vestido de mujer, realmente tiene que ser una persona con una fuerza de carácter enorme, ¿no? Para plantarse ahí desafiando al mundo, y yo aquí me voy a quedar, ¿no? Entonces, creo que este tipo de ejemplos es que lo que demuestran de que el macho no es el que monopoliza la valentía, ¿no? Muchas veces puede ser al revés. No, y es que sería también partir, por ejemplo, de estas nuevas masculinidades que se está tratando de imponer mucho en varios escenarios, específicamente dándole al lado educativo, por decirlo así, en el que se impulsen y se hablen, se visibilicen nuevas masculinidades, pero lo hablaba también por el lado en que México está atravesando un presente en donde, por ejemplo, las drag queens ya son más visibles, o sea, ya es algo que se habla un poco más, quizás se sigue hablando en bajito, pero que ya se ve. Pues sí, tienes razón, en eso es mucho más liberal la sociedad mexicana que lo que era en 1979. Bueno, Enrique, algo que quisieras tú dirigirte a los estudiantes, a aquellas personas que están relacionadas con el mundo de la literatura. Pues yo les recomendaría que lean a los clásicos de su propia lengua y también les recomendaría que no se limiten solamente a leer novela, que lean poesía y teatro, porque van a hacer grandes descubrimientos en esos géneros. Bueno, pues en nombre de todos, Enrique, te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor esta charla que hemos tenido
contigo y pues muy complacidos por tenerte aquí con nosotros. Muy amable de tu parte. Muchas gracias. Espero que cuando acabe esta pandemia me inviten a Chihuahua para poderlos conocer a ustedes personalmente. Claro que sí, con todo gusto. Será un honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, les mando un abrazo. Hasta luego. Muy amable, gracias. Chao.